El mundo volvió a existir sin celebrarlo. No hubo trompetas, ni cantos, ni relatos heroicos cuando las aguas comenzaron a retirarse. Solo quedó el silencio. Un silencio pesado, húmedo, profundo, como si la tierra misma estuviera conteniendo la respiración después de haber estado a punto de morir. El sol volvió a reflejarse sobre el barro, no sobre ciudades. La tierra no olía a progreso ni a conquista. Olía a lodo, a madera mojada, a supervivencia. Todo había sido reiniciado, pero nada se sentía nuevo. El diluvio había terminado, sí, pero no había traído alivio. Había dejado una marca invisible, una cicatriz que nadie podía señalar con el dedo, pero que todos llevaban por dentro. Los primeros pasos sobre la tierra seca no fueron valientes, fueron cautelosos. Cada huella era una pregunta, cada mirada al horizonte era una duda. El mundo estaba vacío, pero no era un vacío de posibilidades. Era un vacío que intimidaba. No había caminos. No había torres, no había ciudades que indicaran dirección o refugio, no había imperios que prometieran orden, solo quedaba la tierra desnuda, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, como si desafiara al ser humano a volver a intentarlo, o a repetir los mismos errores. La humanidad comenzó a crecer otra vez, pero no desde la inocencia, creció desde el recuerdo, desde el miedo heredado. Los hijos escuchaban historias que no habían vivido, pero que sentían como propias. Historias de un mundo que se había creído eterno, de una civilización que pensó que nada podía detenerla, de un día en que el cielo se abrió y todo lo conocido fue borrado. No era un mito lejano, era una advertencia viva, transmitida en silencio, en gestos, en miradas largas hacia las nubes. Nadie decía en voz alta lo que todos pensaban, pero todos lo sentían. El diluvio no fue solo agua, fue un mensaje, y ese mensaje se clavó profundo en la conciencia humana. Todo puede perderse, todo puede desaparecer. Nada es tan sólido como parece. Esa certeza cambió la forma de habitar el mundo. Ya no se caminaba con la misma confianza, ya no se construía con la misma ligereza. El miedo se convirtió en una brújula invisible. No había ciudades aún, pero ya había planes. No había torres, pero ya existía el impulso de levantarlas. No había imperios, pero la semilla del control ya estaba plantada. Porque cuando el ser humano ha perdido todo una vez, no sueña con libertad. Sueña con seguridad. Sueña con algo que no pueda ser arrebatado. Sueña con una garantía contra el caos. Y ese sueño, aunque parezca lógico, suele ser peligroso. El mundo volvió a respirar, pero la humanidad decidió no confiar más. Cada nube era observada con sospecha, cada lluvia era recibida con tensión. El cielo, que antes inspiraba asombro, ahora inspiraba temor. Dios ya no era solo creador, era también juez. Y cuando el recuerdo del juicio permanece fresco, el corazón humano no busca obediencia, busca protección. Así comenzó una nueva era, no marcada por grandes avances, sino por una obsesión silenciosa. No volver a perderlo todo. Las decisiones ya no nacían del propósito, sino del temor. Las comunidades empezaron a agruparse no para crecer, sino para vigilarse. La cercanía dejó de ser fraternidad y empezó a ser estrategia. Estar juntos ya no era solo compañía, era una forma de control mutuo frente a un mundo impredecible. La Tierra estaba lista para un nuevo comienzo, pero la mente humana seguía atrapada en el final anterior. Y cuando la mente no sana repite, cambian los escenarios, cambian los nombres, cambian las herramientas, pero el impulso profundo permanece intacto. El trauma colectivo se convirtió en cultura. La memoria del diluvio no se transformó en sabiduría, se transformó en miedo organizado. Nadie levantó una torre todavía, pero el deseo ya estaba presente. Un deseo silencioso, casi inconsciente,
construir algo tan alto, tan firme, tan central, que nada pudiera volver a destruirlo. Algo que uniera a todos bajo una misma idea, una misma lengua, una misma visión, no por amor, sino por miedo, no por fe, sino por desconfianza. El miedo no se presenta como miedo, se presenta como unidad, como progreso, como prevención. Este fue el verdadero legado del diluvio. No solo un mundo vacío, sino una humanidad llena de temor. Un temor que no se expresó en gritos ni en lágrimas, sino en decisiones aparentemente razonables. Porque el miedo más peligroso no es el que paraliza, es el que se disfraza de lógica. El silencio después del diluvio no fue calma, fue contención, fue la pausa antes de la próxima gran decisión humana. Una decisión que no nacería del cielo, sino del corazón del hombre. Y en ese silencio, mientras la tierra se secaba y la vida comenzaba lentamente a brotar de nuevo, se estaba gestando algo más que una civilización. Se estaba gestando una idea simple, poderosa y profundamente humana. Si el cielo puede destruirlo todo, entonces debemos asegurarnos de no depender más del cielo. El texto es breve, casi silencioso, pero lo que encierra es inmenso. Génesis 11 no grita, no acusa, no dramatiza, simplemente describe. Y en esa descripción serena se esconde una de las decisiones más trascendentales de la historia humana. Toda la tierra tenía una sola lengua y unas mismas palabras. No es una frase decorativa, es una declaración de estado, un diagnóstico. La humanidad, después del diluvio, no solo compartía territorio, compartía mente. Una sola lengua no significa solo la misma forma de hablar, significa la misma forma de pensar, las mismas categorías, los mismos miedos, las mismas soluciones. Cuando no hay diversidad de lenguaje, tampoco hay diversidad de visión. Y cuando todos ven el mundo del mismo modo, el poder se concentra sin resistencia. No hay fricción, no hay contraste, no hay límites internos. Durante un tiempo, esa unidad debió sentirse como alivio, después del caos, después del juicio, después de la pérdida absoluta. Pensar igual ofrecía seguridad, estar alineados ofrecía paz. Nadie cuestionaba, nadie proponía caminos alternos, nadie se apartaba. La humanidad encontró consuelo en la homogeneidad, porque cuando todos piensan igual, el miedo se siente compartido y por lo tanto más llevadero. Pero la Escritura introduce un detalle clave. Al emigrar desde Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. No siguieron avanzando, no exploraron, no se dispersaron, se detuvieron, se asentaron, eligieron quedarse. Y esa decisión no fue geográfica, fue emocional. El movimiento implica riesgo, la dispersión implica vulnerabilidad, permanecer juntos implicaba control. Aquí aparece el verdadero miedo central de Babel. No era el deseo de tocar el cielo, no era la ambición de ser dioses. Era algo más básico, más humano, el miedo a ser dispersados, el miedo a volver a quedar expuestos, el miedo a repetir la historia del diluvio, pero esta vez sin un arca. Edifiquemos una ciudad, dijeron, no una torre primero, una ciudad. Porque antes de querer altura, el ser humano quiso refugio. La ciudad no nació como símbolo de progreso, sino como contención emocional. Muros contra el caos, cercanía contra la incertidumbre, orden contra la posibilidad de perderlo todo otra vez. La ciudad ofrecía algo que el campo abierto no podía dar: sensación de control. En un mundo recién reconstruido, donde la tierra aún parecía frágil y el cielo aún parecía impredecible, levantar una ciudad era una forma de decir: aquí mandamos nosotros, aquí estamos juntos, aquí nada se nos escapa. Luego vino la torre, pero la torre no fue el origen del problema, fue la consecuencia: una mente unificada, una lengua única, una ciudad cerrada.
Todo eso necesitaba un símbolo, algo visible, algo que consolidara la identidad colectiva. La torre no fue un desafío a Dios, fue un ancla contra el miedo, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, dice el texto, no para conquistar el cielo, sino para tenerlo cerca, para vigilarlo, para no volver a ser sorprendidos. La altura no era arrogancia, era vigilancia, era la ilusión de que, si estaban lo suficientemente arriba, nada podría volver a caerles encima. Y entonces aparece la frase clave, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos. No dicen para ser famosos, no dicen para ser grandes, dicen por si somos dispersados. El nombre no era gloria, era identidad fija, era permanencia, era resistencia al cambio impuesto desde afuera. Babel no nació del orgullo, nació del trauma, de una humanidad que había visto cómo todo lo conocido podía desaparecer en cuestión de días. De una humanidad que decidió que jamás volvería a quedar a merced del cielo. Y cuando el miedo gobierna, la unidad deja de ser virtud y se convierte en herramienta. Una sola lengua facilitó una sola visión. Una sola visión facilitó un solo plan. Y un solo plan, sin voces disidentes, se volvió absoluto. Nadie preguntó si era correcto, nadie se detuvo a reflexionar, nadie consideró otra posibilidad, porque cuando todos piensan igual, el error se vuelve colectivo. Y por eso, invisible. El poder concentrado siempre comienza así. No con tiranía abierta, sino con consenso total. Con acuerdos que parecen lógicos, con decisiones que suenan prudentes. Babel no fue una rebelión ruidosa, fue una estrategia silenciosa de supervivencia, una respuesta humana al miedo profundo de volver a perderlo todo. Pero hay algo que el texto deja entrever con sutileza. Dios no interviene cuando comienzan a construir, no destruye la ciudad, no derriba la torre de inmediato. Observa, evalúa, porque el problema no era el ladrillo ni el asfalto, era la mente detrás del proyecto. Cuando la humanidad se encierra en una sola forma de pensar, cuando convierte la unidad en dogma y la seguridad en obsesión, deja de avanzar hacia su propósito original. La diversidad, la dispersión, el movimiento, no eran castigo, eran diseño. Babel intentó corregir el diseño divino desde el miedo humano. La ciudad se convirtió en refugio emocional. La lengua única se convirtió en cerrojo mental. Y la torre en un recordatorio constante de que la humanidad ya no quería depender del cielo, quería controlarlo. Este fue el verdadero conflicto de Babel. No la altura de la torre, sino la profundidad del miedo. No el deseo de subir, sino la negativa a confiar. Porque cuando el miedo dirige la mente colectiva, incluso la unidad se vuelve peligrosa. Y justo en ese punto, cuando todo parecía sólido, organizado y estable, el cielo volvió a intervenir, no con agua esta vez, sino con algo más sutil, más preciso, más revelador. Porque a veces la mayor amenaza para la humanidad no es el caos externo, sino la uniformidad interna. Durante siglos se ha repetido la misma imagen. Hombres arrogantes apilando ladrillos para tocar el cielo, desafiando a Dios con soberbia infantil. Pero esa lectura, aunque popular, es superficial. La Torre de Babel no fue un capricho ni una locura colectiva. Fue un proyecto serio, calculado y profundamente simbólico. No buscaba alcanzar el cielo físicamente, buscaba algo mucho más peligroso: redefinir quién tenía el control del mundo. La clave está en una frase que suele pasar desapercibida: hagámonos un nombre. En el mundo antiguo, el nombre no era solo identificación, era destino, era autoridad, era permanencia. Tener un nombre significaba existir más allá de una generación. Significaba no desaparecer. Cuando la humanidad dijo, hagámonos un nombre,
no estaba buscando fama, estaba buscando inmortalidad colectiva. Una identidad fija que no dependiera del cielo ni de la voluntad divina. Después del diluvio, el mayor terror no era morir, era desaparecer sin dejar rastro. Era que todo lo construido se borrara otra vez. La torre nace ahí, no como un símbolo de orgullo, sino como un ancla contra el olvido, algo que permaneciera, algo que dijera: aquí estuvimos, aquí seguimos, aquí mandamos nosotros. La torre funcionaba como centro. En el mundo antiguo, lo que estaba en el centro controlaba la periferia. No era solo un edificio alto. Era el punto desde el cual se organizaba la vida, la economía, la religión y la identidad. Todo giraba alrededor de ese eje. Centralizar era sinónimo de gobernar. También era un punto de vigilancia. Altura no para subir al cielo, sino para observar la tierra, para ver venir amenazas, para anticiparse al caos, para no ser sorprendidos otra vez. La torre ofrecía la ilusión de omnisciencia, y cuando el ser humano cree que puede verlo todo, empieza a creer que puede controlarlo todo. Además, la torre era un símbolo de permanencia. Ladrillo sobre ladrillo, cosido al fuego, reemplazando la piedra natural. No dependían de lo que la tierra ofrecía, fabricaban su propio material. Era una declaración silenciosa. Ya no vivimos de lo dado, vivimos de lo construido. La naturaleza deja de ser aliada y se convierte en algo que debe ser dominado. Aquí aparece un paralelo histórico importante, sin necesidad de exagerar ni forzar interpretaciones. En Mesopotamia existieron los zigurats, estructuras escalonadas que funcionaban como centros religiosos, administrativos y simbólicos. No eran simples templos, eran ejes del mundo, lugares donde el cielo y la tierra se encontraban según la cosmovisión humana. No porque los dioses descendieran, sino porque el hombre necesitaba sentir que tenía acceso, control y mediación. La Torre de Babel encaja perfectamente en esa lógica, no como un edificio aislado, sino como parte de un sistema. Ciudad, lengua única, torre central, todo orientado a crear un mundo cerrado, autosuficiente, predecible, un mundo que ya no dependiera del cielo, sino de su propia estructura. En el fondo, Babel fue un intento de recrear el mundo previo al diluvio, pero esta vez sin dejar nada al azar. Antes, la humanidad había prosperado sin límites, sin frenos, sin memoria del juicio. Eso terminó en destrucción. Ahora querían prosperar otra vez, pero bajo reglas humanas, bajo vigilancia, bajo control absoluto. La torre representaba ese nuevo orden, no más dispersión, no más vulnerabilidad, no más dependencia de lo invisible. Todo debía estar medido, centralizado, asegurado. La torre no era solo arquitectura, era ideología solidificada. Y aquí entra el mini-hook que cambia por completo la lectura tradicional. La torre no buscaba a Dios, buscaba reemplazarlo. No en forma explícita, sino funcional. Dios deja de ser el centro organizador de la vida y es sustituido por una estructura humana. La confianza ya no está en lo trascendente, sino en lo construido. Cuando el ser humano confía más en sus sistemas que en el propósito para el cual fue creado, algo se rompe. No de inmediato, no de forma visible, pero se rompe. Babel no fue un pecado repentino. Fue una desviación progresiva, paso a paso, ladrillo a ladrillo. La torre prometía seguridad, pero exigía uniformidad. Prometía permanencia, pero cancelaba la diversidad. Prometía protección, pero encerraba. Porque todo sistema que nace del miedo termina convirtiéndose en una prisión, aunque se vista de progreso. Dios no vio solo una torre. Vio una mente colectiva que estaba cerrándose. Vio una humanidad que había decidido no confiar más. No confiar en la dispersión, no confiar en el movimiento, no confiar en el diseño original.
Vio una civilización que estaba repitiendo el mismo impulso del mundo antediluviano, solo que esta vez con ladrillos más resistentes y un plan más sofisticado. La diferencia era crucial. Antes del diluvio, la humanidad se había desbordado sin control. En Babel, la humanidad intentaba controlarlo todo. Ambos extremos nacen del mismo lugar: la desconexión del propósito. La torre parecía firme, la ciudad parecía estable, la lengua única parecía eficiente, todo indicaba éxito. Pero ese éxito tenía una grieta invisible, porque cuando una civilización se organiza solo para evitar el miedo, deja de avanzar hacia su llamado. La torre no cayó por ser alta, cayó porque estaba ocupando un lugar que no le correspondía. Y cuando una estructura humana intenta reemplazar aquello que da sentido a la existencia, el colapso no es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Y entonces, justo cuando Babel parecía indestructible, el cielo volvió a descender. No para destruir ladrillos, no para derribar muros, sino para tocar el punto más sensible de todo el proyecto humano: la mente. Porque a veces, para salvar a la humanidad, no hace falta derribar lo que construyó, basta con desordenar la idea que la sostiene. Cuando el cielo volvió a descender sobre Babel, no lo hizo como muchos esperaban. No hubo truenos, no hubo fuego, no hubo aguas cubriendo la tierra otra vez. No hubo destrucción visible. Y ese detalle lo cambia todo. Porque si algo deja claro Génesis 11, es que la intervención divina en Babel no fue un castigo impulsivo, sino una corrección estratégica. Dios no destruyó la torre, no destruyó la ciudad, no aniquiló a la humanidad. Hizo algo mucho más profundo. Tocó la raíz del problema. El texto dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre, no porque no supiera lo que estaba ocurriendo, sino porque el lenguaje bíblico quiere que entendamos algo clave. Dios observa la intención, no solo la acción. La torre en sí no era el problema, el ladrillo no era el problema, la altura no era el problema. El problema era una humanidad concentrando todo su poder en una sola mente colectiva, impulsada por el miedo y cerrada al propósito original. Por eso la respuesta divina no fue destrucción, sino confusión. No fue aniquilar, sino dispersar. No fue borrar, sino limitar. Después del diluvio, la estrategia había cambiado. Antes el mundo fue reiniciado con agua. Ahora el mundo sería protegido con límites. Este cambio es fundamental. El diluvio fue un borrón. Babel fue un freno. El diluvio eliminó una corrupción que había llegado a un punto sin retorno. Babel detuvo una corrupción que apenas estaba consolidándose. Dios no esperó a que el sistema fuera irreversible. Intervino a tiempo. La confusión de las lenguas no fue un acto de venganza. Fue una interrupción misericordiosa. Al romper la lengua única, Dios rompió el pensamiento único. Al quebrar la comunicación absoluta, quebró el poder absoluto. Porque mientras la humanidad hablaba una sola lengua, pensaba como una sola mente. Y una sola mente humana con poder ilimitado siempre termina volviéndose peligrosa. La confusión obligó al movimiento, la dispersión obligó a la diversidad, y la diversidad obligó a la humanidad a salir de su encierro emocional. Lo que parecía una pérdida fue, en realidad, una protección. Dios no dividió para debilitar, dividió para preservar. Desde la perspectiva humana, la dispersión se sintió como fracaso. El proyecto quedó inconcluso, la torre quedó a medias, la ciudad perdió su centralidad, pero desde la perspectiva divina, la dispersión fue restauración del diseño original. Llenen la tierra, había sido la instrucción inicial. Babel intentó revertir esa instrucción. La intervención divina la restableció. Aquí hay una revelación profunda que suele pasarse por alto. Dios no temía a la torre, temía a lo que la torre estaba formando en el corazón humano.
Un sistema donde el hombre ya no necesitaba confiar, solo controlar, donde la seguridad reemplazaba a la fe, donde la estructura sustituía la relación. La confusión de lenguas introdujo algo esencial: límite. Un límite al poder humano concentrado, un límite a la uniformidad ideológica, un límite al control absoluto. Y los límites, aunque incómodos, son una forma de cuidado. Cuando todo fluye sin fricción, el poder se acelera sin conciencia. Cuando todo se entiende sin esfuerzo, las decisiones se vuelven automáticas. La confusión obligó a detenerse, a traducir, a escuchar, a reinterpretar. Introdujo pausa donde había velocidad. Introdujo reflexión donde había impulso. Dios no destruyó Babel, porque destruirla habría reforzado el miedo original. Habría confirmado la narrativa humana de un cielo impredecible y vengativo. En cambio, Dios mostró otra faceta, la de un límite amoroso, un límite que no aplasta sino que redirige. La dispersión no fue abandono, fue acompañamiento a distancia. Cada grupo humano llevó consigo fragmentos de memoria, de lenguaje, de cultura. La humanidad no se fragmentó en caos, se multiplicó en caminos. Y en esa multiplicación, el poder dejó de estar concentrado en un solo punto. Babel quería una sola ciudad para sentirse segura. Dios permitió muchas naciones para que ninguna se volviera absoluta. Babel quería una sola lengua para no ser dispersada. Dios permitió muchas lenguas para que ninguna voz humana se erigiera como total. Aquí se revela algo esencial sobre la naturaleza divina. Dios no compite con el hombre, lo protege de sí mismo. La intervención en Babel no fue un acto de celos, sino de contención. No fue castigo por orgullo, sino corrección por miedo. La torre podía seguir en pie, los ladrillos podían permanecer, pero la idea de un solo poder humano tenía que ser desactivada. Y eso se logra no destruyendo estructuras, sino transformando conciencias. La historia de Babel no es la historia de un fracaso arquitectónico. Es la historia de una humanidad salvada de su propia obsesión por el control. Es la prueba de que, a veces, Dios permite que los proyectos se detengan no porque estén mal construidos, sino porque están mal orientados. La confusión fue dolorosa, sí. La dispersión fue incómoda, sí. Pero ambas evitaron algo mucho peor. Una civilización global unificada por el miedo, cerrada al cambio y convencida de que podía reemplazar al cielo con ladrillos. Dios no destruyó la torre. Destruyó la idea de un solo poder humano. Y al hacerlo, abrió la posibilidad de que la humanidad volviera a caminar no desde el miedo compartido, sino desde la responsabilidad individual y colectiva. No desde la uniformidad impuesta, sino desde la diversidad viva. Porque a veces la intervención más grande no es la que arrasa, sino la que divide para que la vida continúe. Babel no terminó cuando la torre quedó inconclusa, solo cambió de forma. Ese es el error más común al leer esta historia como un evento aislado del pasado. Babel no es una ruina antigua enterrada bajo arena. Babel es un patrón, un ciclo que se repite cada vez que la humanidad vuelve a creer que la unidad absoluta traerá seguridad y que el control total evitará el caos. Hoy ya no usamos ladrillos cocidos ni levantamos torres visibles para tocar el cielo. Pero seguimos persiguiendo lo mismo, un solo idioma, un solo sistema, una sola visión del mundo, no necesariamente impuesta por la fuerza, sino aceptada por conveniencia, porque pensar distinto cansa, dispersarse incomoda, la diversidad exige responsabilidad. El mundo moderno habla cada vez más una sola lengua. No siempre es un idioma verbal, pero sí conceptual. Las mismas palabras, las mismas narrativas, las mismas metas, el mismo concepto de éxito, el mismo miedo compartido, quedarse afuera, no pertenecer, perder seguridad.
Y cuando ese miedo se instala, la humanidad vuelve a hacer lo mismo que en Babel: agruparse, centralizar, obedecer una visión única. También vivimos bajo un solo sistema dominante, no solo económico o tecnológico, sino mental. Un sistema que promete estabilidad a cambio de uniformidad, que ofrece protección a cambio de autonomía, que asegura orden siempre que no te salgas del marco establecido. Como en Babel, parece razonable, parece lógico, parece necesario. La torre moderna no siempre se ve. A veces es digital, a veces es ideológica, a veces es cultural, pero cumple la misma función: vigilar, organizar, definir identidad. Decir quién eres, qué vales, qué puedes hacer y hasta qué puedes pensar. No necesitas tocar el cielo cuando puedes controlar la narrativa. Por eso Babel no fue un error infantil. Fue una advertencia que sigue vigente. Cada vez que la humanidad intenta resolver el miedo con control absoluto, vuelve a levantar torres. Cada vez que intenta evitar la dispersión a toda costa, repite el mismo impulso. La pregunta no es si Babel volverá a aparecer. La pregunta es en qué forma. Porque Babel no necesita una ciudad física para existir. Solo necesita una mente colectiva que tema perder lo construido y esté dispuesta a sacrificar diversidad, movimiento y propósito por seguridad. Y aquí ocurre algo inquietante. Después de Babel, la humanidad no desapareció, se dispersó, se fragmentó. Pero esa dispersión no fue el final de la historia, fue el comienzo de otra, una historia mucho más compleja. Porque al dispersarse, no solo se separaron lenguas y pueblos, se dispersaron ideas, linajes, memorias, conocimientos. Algunas tradiciones crecieron en silencio. Algunos linajes se desarrollaron lejos del relato central. Algunas estructuras sobrevivieron al margen de la narrativa bíblica principal. Imperios antiguos surgirían después. Restos inexplicables quedarían enterrados. Historias que no encajan del todo comenzarían a aparecer entre los registros oficiales. La Biblia no lo dice todo de una vez, revela por capas. Y Babel es una de esas capas que abre más preguntas de las que cierra. ¿Qué ocurrió realmente después de la dispersión? ¿Qué conocimientos se fragmentaron? ¿Qué linajes continuaron desarrollándose fuera del foco principal? Cuando observamos el mundo antiguo, encontramos ecos inquietantes, gigantes mencionados después del diluvio, civilizaciones avanzadas apareciendo demasiado pronto, imperios que parecen surgir con un conocimiento heredado, no descubierto desde cero. Nada de esto prueba una narrativa extrema, pero tampoco puede ignorarse. Babel fue detenida, sí, pero la humanidad siguió caminando, y en ese caminar disperso, algo se conservó, algo se transmitió, algo quedó fuera del relato simplificado. Por eso, esta historia no termina aquí. Babel no es un punto final, es una bifurcación, un momento donde Dios limita, dispersa y protege, pero permite que la humanidad continúe su camino, con todas sus luces y sombras. El eco de Babel sigue resonando hoy, en sistemas que prometen unidad total, en visiones que no toleran disenso, en torres modernas que se levantan no con ladrillos, sino con ideas. La pregunta no es si estamos repitiendo Babel, la pregunta es si somos conscientes de ello, porque Dios detuvo a Babel, pero nunca dijo que la humanidad dejaría de intentarlo. Y en el próximo episodio iremos más allá de la torre, después de Babel. ¿Qué se dispersó realmente? Lo que descubrirás podría cambiar por completo la forma en que entiendes el mundo antiguo y el presente.